Buenas noches hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy continuamos nuestro estudio del capítulo 15 del libro de Mateo. Vamos a entrar en la segunda parte. Nos hemos quedado ayer cuando Jesús se encontró con los fariseos, con los escribas y les dijo hipócritas. Así que vamos a ver un poquito cómo resultó todo eso, qué es lo que causó y también qué causó en los discípulos de Jesús y también qué causó en el corazón de los fariseos. Vamos a ir inmediatamente al versículo 10. Mateo capítulo 15, versículo 10. Dice, y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. El día de ayer habíamos estado viendo cómo es posible, cómo es que los fariseos y los escribas vinieron desde Jerusalén para poder ir y tratar de detener el ministerio de Jesús. Entonces encontraron alguna falta. Entonces justamente vieron que los discípulos de Jesús no se lavaron las manos, no en el sentido higiénico, sino no estaban puros ceremonialmente, no estaban comiendo como que impuros, pero no por cuestiones higiénicas o que estaban contaminando o que sus manos estaban contaminados con algún virus. No, ellos querían que se lavaran las manos porque si no lo hacían es como si estuvieran impuros ceremonialmente, ritualmente. Era un acto externo que no afectaba el corazón. O sea, lavarse las manos no afectaba el corazón, pero para los fariseos sí, eso era como un pecado grave. Bueno, resulta que Jesús les dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del corazón. Y les llama hipócritas, porque este pueblo solamente me honra de labios y su corazón está lejos de mí y enseñan mandamientos de hombres como si fueran mandamientos de Dios. De esa manera, el Señor les advierte y denuncia la hipocresía de los fariseos y escribas. Y después de ese momento, Jesús llama a la multitud. Pareciera que en ese momento estaba hablando Cristo directamente con los fariseos y los escribas. Es posible que tal vez la gente que estaba alrededor, cuando llegaron los fariseos y los escribas, se apartaron un poco porque en ese tiempo se tenía de verdad con mucha reverencia a los fariseos y los escribas, sobre todo si eran de Jerusalén. Entonces, seguramente terminó de hablar con los fariseos y los escribas Jesús y de repente llamó a la multitud que tal vez estaba un poco alejada y les dijo, escuchen, oíd y entended. Escuchen. Y Jesús les va a enseñar algo que de verdad no les va a caer muy bien a los fariseos. Pero Jesús les va a decir la verdad a la gente. No solamente a los fariseos, sino a la gente. Y Jesús le dice algo que es fundamental. Versículo 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Los fariseos pensaban que por no lavarse las manos ceremonialmente, es decir, por no estar puros exteriormente, eso les iba a afectar a su corazón. Pero Jesús decía, no, 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 no. O sea, las actitudes externas no contaminan el corazón. Los rituales externos no afectan el corazón. El corazón afecta más bien y contamina al hombre. Todo lo que sale del corazón, eso es lo que afecta. De manera que los fariseos y los escribas estaban pero tan preocupados por lo externo, pero se estaban olvidando de lo interno. De manera que Jesús les dice a la gente, ya no a los fariseos, pero obviamente seguramente estaban escuchando, pero también incluye a las demás personas y les dice la verdad. Lo que contamina no es lo que entra, hablando espiritualmente, sino lo que sale. Porque claro, ustedes dirán, pero físicamente, si uno no se lava las manos y come, obviamente le va a dar una infección estomacal. Obvio, eso es claro. Sobre todo ahora que estamos en esta pandemia, tenemos que lavarnos las manos. Espero que se estén lavando las manos, hermanos, cuidándose mucho. Pero aquí no estaba hablando de un término físico, Jesús, en términos físicos, estaba hablando en términos espirituales. Lo que contamina al hombre espiritualmente al corazón no es lo que entra, no es la comida, sino lo que sale del corazón. Eso contamina al hombre. ¿Por qué? ¿Qué sale del corazón? De un corazón contaminado lo que sale son blasfemias. Más adelante vamos a ver, salen blasfemias, mentiras, idolatría, malos pensamientos, fornicaciones, etcétera, etcétera. Eso es lo que contamina al hombre. Y no solamente contamina al hombre, sino que también contamina a las demás personas.
Eso es una verdad fundamental. Ahora, ¿qué causó eso en los fariseos? Los discípulos vienen a Jesús y les dicen esto. Miren lo que dice el versículo 12. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero él respondió y dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y miren lo que les dijo, versículo 14. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Los discípulos estaban tal vez con un poco de temor, porque claro, eran líderes en esa época, era casi que pecado cuestionarles algo, ¿no? Todo lo que ellos hacían o ordenaban, la gente del pueblo tenía que obedecer. Pero después de que Jesús les dijo la verdad, entonces los discípulos al escuchar eso, vinieron a solas a Jesús y le dijeron, Jesús, ¿te has dado cuenta que lo que acabas de decir ha ofendido a los fariseos y a los escribas? Están ofendidos. Tal vez con un poco de temor, no lo sabemos, tal vez con un poco de miedo, porque tal vez nadie, excepto Juan el Bautista, que también era capaz de hacer eso, pero excepto él y Jesús, fueron los que tuvieron la osadía de poder decirles la verdad a esta gente. Hay una historia que recuerdo ahora, no sé cuándo la escuché, pero era acerca de un rey que era muy vanidoso, muy orgulloso. Y le gustaba tener las cosas, pero así las cosas más extravagantes, ¿no? Más extrañas. Entonces le dijo una vez a uno de los sastres, no sé si estoy contando la historia así con detalles, pero más o menos quiero ir al punto. Decía que este rey fue donde un sastre y el sastre le dijo, rey, yo te puedo hacer un vestido real, una túnica real con hilo invisible. Nadie en el reino tiene eso, jamás, nadie lo tiene. Entonces el rey, como era un poco vanidoso, como era un orgulloso, dijo, ok, si nadie va a tener lo que tú me lo vas a hacer, yo lo quiero. Entonces le mandó al sastre a que haga una túnica con hilos invisibles, transparentes. Entonces viene el sastre de un tiempo y le dice, rey, tome la túnica, aquí está. Y el rey dice, wow, ¿dónde está? Y entonces el sastre le dice, no lo puede ver porque es invisible, pero póngaselo. Bueno, el rey hace como si el sastre le estuviera poniendo la túnica. Obviamente antes se quita todo, está completamente desnudo y de repente el sastre, muy astuto, le pone la túnica y le dice, la túnica invisible, y le dice al rey, wow, le queda espléndido, espléndido. Quiero advertirle algo, rey, le dice el sastre. Cuando salga, es posible que la gente se burle de usted, pero solo la gente tonta se va a burlar y se va a reír de usted. Pero la gente inteligente se va a dar cuenta de que lo que usted está puesto es extremadamente fabuloso. Entonces el rey le cree y dice, wow, está bien. Entonces va y de repente va donde sus súbditos, el rey, creyendo que tenía algo que nadie tenía, y va desnudo. Pero el rey creía que estaba vestido con hilo transparente. Entonces va por su palacio, los siervos, los criados lo ven y se sorprenden. Pero como escucharon también al criado, al sastre, mejor dicho, de que cualquiera que se reía era un tonto, entonces los criados y los siervos obviamente no quisieron parecer tontos y hicieron como que el rey estuviera vestido con esas ropas extravagantes. La cuestión es que aguantaron la gente del palacio, pero el rey salió afuera, al pueblo. Y obviamente, como en el pueblo nadie escuchó al sastre, empezaron a reírse, empezaron a burlarse y a reírse del rey. Y el rey obviamente dijo, ¿cómo es esta gente? Qué burda, qué ignorante. ¿Cómo no se dan cuenta que yo estoy vestido con hilos reales pero transparentes, que nadie lo tiene? Entonces ya no aguantaron más uno de sus siervos que se burlaran así del rey, porque de verdad estaba desnudo, y tuvo que decirle al rey a solas y decir, rey, miren, yo lamento mucho haberle mentido en el palacio, pero tengo que decirle la verdad, rey, usted está desnudo. Ese sastre lo engañó, no sé, se fue en el caballo, se fue a otro reino para que no lo vaya y lo mate. A veces, queridos hermanos,
La persona que cree que tiene toda la verdad y que, como los fariseos en este caso, creían que ellos eran obviamente los que podían añadir a la ley cosas, incluso cosas que estaban en contra del mandamiento de Dios, pero no les importaba. Cuando les decías la verdad, se ofendían, se ofendían. Y obviamente los fariseos y los escribas estaban ofendidos. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo la verdad. Entonces los discípulos, al darse cuenta de eso, empezaron a, obviamente, tener un poco de miedo, un poco de temor, un poco de miedo. Y le dijo, Jesús, mira, como que se ofendieron los fariseos, son los escribas, Jesús. Yo creo que hay que tener un poco de cuidado. Y Jesús, ¿qué creen que respondió? Le dijo, sí, de verdad, ¿no? Como que me pasé un poquito, como que era que no les diga directamente, como que era que tal vez lo hubiera dicho de manera indirecta. No, Jesús les dijo, dejadlos, dejadlos, porque todo lo que mi Padre no plantó será arrancado. Eso tiene que ver mucho que ver, mejor dicho, con la parábola del trigo y la cizaña. Entonces, en otras palabras, estos fariseos y escribas, la mayoría de ellos, eran como cizaña, que Dios permitió que se sembrara en el pueblo de Dios, que crecieran, pero que en ese momento obviamente nadie podía arrancarlos y echarlos en el fuego. Se hará eso en el día del juicio. Entonces, Jesús les dice, tranquilos, dejadlos, en el griego implica como que no se preocupen, no están amedrentados. La verdad siempre va a ofender. Cuando te dicen la verdad, que estás desnudo, como Jesús le dijo a la iglesia, no sé si de la Odisea, no me acuerdo, no recuerdo bien, pero le dijo, tú te crees que eres rico, que no te falta nada, pero eres ciego, desnudo y miserable, le dijo a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis, en los primeros capítulos. De manera que cuando alguien nos dice eso, o sea, obviamente nos va a ofender un poco, pero después tenemos dos opciones. O nos arrepentimos y decimos, Señor, de verdad, soy así, no me he dado cuenta, perdón, estaba andando así toda mi vida. Gracias por decirme la verdad. O podemos actuar como los fariseos, endureciendo el corazón y decir, ¿quién eres tú para decirme eso? Yo tengo la razón. Entonces, tenemos esas dos opciones. Lamentablemente, la mayoría de los fariseos no se arrepintieron y empezaron a acrecentar su odio contra Jesús. Y algo muy interesante, les dice Jesús que esos fariseos y esos escribas eran guías ciegos. O sea, eran ciegos, pero eran líderes que guiaban a otros ciegos. Porque uno que ve difícilmente va a ser guiado por alguien ciego, ¿no? Si tú te subes, por ejemplo, a la flota, ¿no? Al micro, y te enteras que el chofer es ciego, ¿te vas a subir? Claro que no. Pero si tú eres ciego, como no ves, entonces no te vas a dar cuenta que el chofer también está ciego y te vas a subir. Y luego vas a ir y quién sabe dónde vas a parar. O en el hospital o en el cementerio. Por eso Jesús le dice, esta gente, estos fariseos, estos escribas son ciegos. Y lamentablemente está guiando a muchos otros ciegos también. Y ambos caerán en el hoyo. Eso es muy peligroso y es muy importante. Y espero, queridos hermanos, que todos nosotros estemos buscando siempre que la palabra de Dios abra nuestros ojos para ver a quién estamos siguiendo. ¿A quiénes estamos siguiendo? ¿Por qué cosas estamos dejando que se influencie, o mejor dicho, que nuestro corazón empiece a guiarles, ¿no? A guiarse? A veces vemos alguna película, alguna canción, y dejamos que nuestro corazón vaya detrás, o nuestra mente, o nuestras actitudes. Dejamos que otras personas guíen nuestra conducta, ya sea personas en televisión o en internet, ¿no? La gente influyente, los influencers, como hoy se denominan. Si somos ciegos, no nos vamos a dar cuenta quién nos está guiando. En la iglesia lo mismo, los líderes, el pastor, todos los líderes. Tenemos que saber a quién estamos siguiendo. Y si abrimos nuestros ojos, nos vamos a dar cuenta mucho más. Pero si no estamos abriendo nuestros ojos por medio de la palabra de Dios, es posible que nos dejemos guiar por gente ciega. Así que yo creo que hay que ser como los de Berea. Los de Berea, cada vez que el apóstol Pablo predicaba, siempre iban a las escrituras para ver si lo que decía Pablo era verdad o no. Y Pablo los
alabó, les felicitó porque los deberé, así que era gente que no era ciega, era gente que meditaba, que sabía y que quería saber si lo que estaba predicando, sea Pablo o Apolos o Pedro o cualquiera, esté conforme a la palabra de Dios. Luego dice Jesús, digo mejor Pedro, versículo 15, les dice a Jesús, le dice Pedro, respondió Pedro y le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, miren, también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Ahora, hay algo interesante aquí de Pedro. Ustedes saben que Pedro siempre es el líder del grupo, ¿verdad? Porque siempre él hace lo que los demás no se animan a hacer, los demás discípulos. Seguramente querían preguntarle, pero como no se animaban, entonces mandaron a Pedro. Ya sea que le rete o que no le rete, le mandaron a Pedro para que pueda preguntarle. Bueno, lamentablemente Pedro recibió una reprimenda. Es posible que tal vez haya ido en nombre de todos los discípulos. Pero hay algo interesante aquí. Jesús dice, aún no habéis entendido. O sea, después de que ya estoy mucho tiempo con ustedes, ¿todavía no entienden? ¿Todavía no entienden? Y es algo que creo que nos llama a nosotros la atención, a que a medida que vayamos con Cristo, conociéndolo a Él, conociendo la palabra del Señor, tenemos que ya entender algunas cosas que tal vez al principio no entendíamos. Es decir, tal vez algunos años antes que hemos conocido al Señor, obviamente se esperaba que no entendiéramos todo lo que dice la palabra del Señor, todas esas enseñanzas, las doctrinas fundamentales, tal vez no podíamos entender porque era muy complicado, muy difícil. Pero ya si estamos 2, 3, 5 años en la iglesia, no es posible que todavía sigamos con el ABC del cristianismo, ¿verdad? Tenemos que ya poco a poco entender. Y si no entendemos, no es porque no podemos, es porque no queremos, es porque tal vez no queremos dejar nuestra comodidad, es porque tal vez no estamos separando un tiempo de verdad para poder leer y meditar seriamente la palabra de Dios. Así que yo creo que tenemos que, con el proceso, con el tiempo, cada día más entender un poquito más, esforzarnos. No todos vamos a entender al ritmo de los demás. Hay algunos otros que entienden rápidamente y muchos de nosotros nos cuesta entender. A mí de verdad me cuesta, tengo que leer varias veces para poder entender y me cuesta, pero tengo que hacerlo porque si no, no voy a entender. Pero aun cuando no entienda, creo que es muy loable lo que Pedro hizo, preguntar. No hay nada mejor que preguntar, aunque recibas tal vez burla, aunque se rían de ti, pregunta. Y el Señor nunca se va a molestar, nunca te va a decir, ¿qué pregunta es eso? Es de niños, no te voy a responder, no. Puede que el Señor te llame la atención y diga, vamos, ya hasta 5, 10 años, todavía no puedes entender Filipenses, todavía no puedes entender, o sea, algunas cosas básicas del cristianismo. Entonces, Jesús no te va a negar la explicación, te lo va a decir, pero sí te va a hacer notar que, vamos, tienes que esforzarte, tienes que avanzar un poquito más en el camino del Señor, tienes que dejar de ser niño espiritual, tenemos que seguir creciendo, madurando, pero te va a explicar. Así que lo importante es preguntar, no importa si tal vez se ríen de nosotros, como en el colegio o en la universidad, siempre el profesor o el docente preguntaba, ¿alguien tiene alguna pregunta? Todos teníamos preguntas, pero nadie se animaba a preguntar por miedo a que se rían de nosotros o que nos digan qué pregunta más obvia. Pero preguntemos, hermanos, preguntémonos nosotros, busquemos en la palabra de Dios, busquemos en los comentarios, en el diccionario. Se van a dar cuenta que hay muchas cosas que se puede resolver tan solo viendo el diccionario. Vamos a poder entender muchas cosas. Después tal vez algunos comentarios bíblicos, tal vez ir al griego también, si necesitamos aprender más, o al hebreo. Necesitamos empezar a crecer. Si estamos en el camino del Señor, necesitamos empezar a poder conocer un poquito más y más con el tiempo. Bueno, Jesús les dice, les explica, les llama la atención, pero les explica, les dice lo que sale de la boca, el versículo 18, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. ¿Por qué? Versículo 19, sigue explicando. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios,
los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y el versículo 20 termina rematando y aclarando todo. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, espiritualmente hablando, no lo contamina. Entonces, yo creo que hay algo que necesitamos guardar en nuestro corazón y decir, Señor, ayúdame a preocuparme más por mi corazón, ¿no? Como David en el Salmo 51 rogaba al Señor y decía, Señor, renueva, transforma, cambia este corazón, límpieme más y más, más y más, más y más, porque esto es lo que contamina. Lo que sale de nuestro corazón, no solamente las palabras, sino las acciones, los pensamientos. Cuando yo estoy en un momento difícil, no sé si decir la verdad o mentir, porque si miento o si digo la verdad voy a recibir un castigo, pero si miento puedo evitar ese castigo, entonces tengo ese dilema. Entonces, lo que hay en tu corazón, eso es lo que va a salir, ¿no? Lo que hagas, lo que digas, cómo respondas, cómo actuemos. Nuestro corazón es engañoso, como dice Jeremías, es engañoso. Y lo que hay en nuestro corazón, lamentablemente va a salir, por mucho que nos cuidemos, por mucho que nos cuidemos. En un momento como en un partido de fútbol, de repente se nos va a salir lo que había en nuestro corazón, lo que había en nuestro corazón. ¿Qué podemos aprender de este pasaje y de estos versículos? Yo he notado 4 cosas, por lo menos, que podemos aprender. En primer lugar, antes de entender está el oír, ¿no? Porque Jesús les dijo a la gente, oíd y entended. No vamos a poder entender si antes no oímos. Hay mucha gente que dice, yo no entiendo, es tan difícil. ¿Saben por qué generalmente decimos eso? Porque no nos tomamos la molestia de oír, no solamente de escuchar, de oír, así, sentarse, concentrarse y tratar de poder entender y captar. Porque no vamos a poder entender si queremos solamente leer de pasada la Biblia. Difícil que entendamos. Necesitamos sentarnos y organizar nuestro tiempo y por lo menos tener 15, 30 minutos meditando en uno o dos, 3 versículos. De esa manera vamos a poder entender. Es la única forma. Así que no querramos entender cosas que tal vez son muy profundas si solamente le dedicamos un tiempo corto, un tiempo pasajero. Difícil, complicado. Así que primero sentémonos, organicemos bien nuestro tiempo, administremos bien nuestros horarios, separemos una media hora todos los días. Ahora que estamos encapsulados, yo creo que podemos hacerlo. Entonces, separemos ya sea media hora o una hora y empecemos a meditar, a rumiar, ¿no? A rumiar. Rumiar es masticar, tragarlo, aunque no parezca nada agradable, pero tragarlo, eso hacen las vacas, ¿no? Comen, lo tragan, pero lo vuelven a masticar. Lo mismo nosotros, pero con lo que aprendemos en nuestra mente. Empecemos a meditar, estemos un tiempo descansando, pero otra vez volvamos con lo mismo que hemos estado aprendiendo y tratemos de meditar, sacar, ¿qué es, Señor? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? ¿Qué es lo que quiere decir verdaderamente tu palabra? Entonces, antes de entender, necesitamos escuchar y leer, meditar, leer la palabra del Señor, escuchar la palabra del Señor también. En segundo lugar, es normal, hermanos, que nuestra manera de vivir como cristianos y el hablar lo que la palabra de Dios enseña haga que muchos se ofendan. Es normal. No hagamos caso, no nos preocupemos demasiado por eso. Nuestra manera de vivir y hablar las cosas que dice la Biblia va a ofender, hermanos, siempre ofende. El Evangelio va a ofender a aquellas personas que están andando ciegamente y le digamos, estás en mal camino, se van a ofender. No, por mucho que queramos maquillar, ¿no?, la verdad, por mucho que queramos, la gente se ofende. ¿Por qué? Porque le dices que está andando mal. Entonces eso a la gente le va a ofender. ¿Y eso nos debe de preocupar? No.
Ahora, no tenemos que predicar la palabra del Señor con la intención de dañar, de ofender. La intención de decir la verdad es que pueda darse cuenta que están dando mal. Y nuestro deseo no es que solamente se sienta mal, sino que al sentirse mal busque a Cristo. Y que en Cristo, encontrándolo, tenga vida eterna, al igual que nosotros. Pero es normal que la gente se ofenda cuando nosotros vivimos de una manera distinta a lo que la gente vive. Si es que no robamos en el trabajo, si es que tal vez no decimos malas palabras, si es que tal vez no tomamos alcohol, no fumamos, ¿verdad? Si es que tal vez queremos esperar hasta el matrimonio para poder estar con alguien, a la gente le ofende. Le va a ofender nuestra manera de vivir y nuestra manera de hablar. Tal vez no decimos malas palabras, tal vez no mentimos las mismas mentiras de antes, tratamos de mejorar, necesitamos mejorar. Entonces esas cosas, decir lo que dice la verdad, lo que dice la palabra de Dios, va a ofender, va a ofender. Así que estemos tranquilos. Hay gente que se va a arrepentir, se dará cuenta por medio del Espíritu Santo, la palabra que digamos, el Señor utilice y por medio de su Espíritu Santo obre en el corazón de esa persona y esa persona tal vez pueda ver. Dios abre sus ojos y se dé cuenta y diga, de verdad, estaba mal. Entonces busque a Cristo y pueda arrepentirse y tener vida. Dios quiera que pase eso con todas las personas, pero va a haber gente como los fariseos y escribas que se van a ofender. Y eso es normal, no nos preocupemos. Número 3. Cuando no dejamos que la palabra de Dios abra nuestros ojos, dejaremos que otro ciego nos empiece a liderar. Eso es muy importante. Hermanos, si nosotros dejamos de leer la palabra de Dios constantemente, si estamos empezando a dejar de orar, si estamos empezando ya que no nos importe si ya no estamos orando como antes, poco a poco vamos a estar dejando que otro líder ciego también nos guíe. Vamos a ir detrás de la gente ciega, algunos líderes ciegos como los fariseos y escribas, y de repente vamos a estar siguiéndolos a ellos. ¿Por qué? Porque nosotros como somos ciegos no nos damos cuenta, entonces vamos donde parezca más bonito, ¿verdad? Entonces vamos detrás de ellos. Y eso es algo que no podemos permitir. Así que no es tanto responsabilidad, toda la culpa de aquellos falsos profetas, de aquellos pastores que están predicando la prosperidad, por ejemplo, que obviamente el Señor los juzgará, pero también la iglesia, la gente que lo sigue, también es ciega. Entonces Dios también juzgará a esas personas. Hay un pastor que dijo alguna vez una frase que decía que la iglesia tiene el pastor que se merece, o tiene los líderes que se merecen. Porque si esa iglesia abriera sus ojos y se diera cuenta que sus líderes y el pastor están andando mal, arreglarían las cosas. Pero como son ciegos, no pueden ver. Entonces van a dejar que les guíen los ciegos. ¿Y qué pasa cuando un ciego guía a otro ciego? Van a caer al hoyo más temprano que tarde. Así que, hermanos míos, yo les pido en el amor del Señor, abran sus ojos con la palabra de Dios. La palabra de Dios es el único colirio para nuestros ojos espirituales, para que nos demos cuenta y veamos si el que estamos guiando, si al que estamos siguiendo no es ciego, ¿no? Porque tenemos que tener cuidado, como el ejemplo que les decía anteriormente. Si dejamos que un chofer maneje y nos demos cuenta y nos damos cuenta que estaba ciego, que está mal, que no puede ver bien, entonces corre peligro nuestra vida, no solamente nuestra vida, sino la vida de las demás personas. Entonces tenemos que hacer algo ahí. Pero si podemos ver y nos damos cuenta que el que está dirigiendo de verdad es una persona, es un chofer que ve, que está bien, y está sobrio sobre todo, entonces no hay problema, confiamos. Podemos dormir tranquilo en el camino y descansar. Pero mucho depende de nosotros, hermanos. Mucho depende de nosotros. Así que abramos nuestros ojos. Estemos constantemente aprendiendo, meditando, preguntando. Estemos constantemente queriendo entender aquellas cosas que tal vez al principio no entendíamos. Y vamos a llegar a ser como los de Berea al final, ¿no? Que cada persona, hermano, cada líder, cada pastor que venga y nos enseñe, vamos a también poder querer ir a la Escritura para ver si lo que está diciendo es verdad con lo que dice la palabra de Dios. Que podamos llegar a ser así. Que podamos llegar a ser así para que también podamos nosotros guiar
a no gente ciega, que tal vez al principio estaba ciega, pero por el poder del Espíritu de Dios fueron abiertos sus ojos y ahora estamos guiando a gente que ve, no gente ciega. No queremos que nos guíe gente ciega, sino gente que pueda ver, que pueda discernir y que pueda también ser guía de otras personas que ven. Que Dios nos ayude. Eso de verdad va tanto para mí como para ustedes. Abramos nuestros ojos con la palabra de Dios. Versículo número 4. Podemos aprender que nuestro corazón es un manantial de pecado, un océano de pecado. Y si no somos renovados con el Espíritu de Dios y su palabra, esos pecados saldrán a flote. Nuestro corazón, queridos hermanos, es un manantial, es un océano de maldad. No nos damos cuenta. Pero cuando la presión, cuando el calor, cuando alguien nos irrita, va a empezar a salir a flote lo que hay en nuestro corazón. Como dice el Señor, del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, las fornicaciones, los adulterios, los falsos testimonios, las blasfemias, etcétera, etcétera. Y eso es lo que va a salir. Y eso es lo que contamina. Nos va a contaminar a nosotros, pero también va a contaminar a otras personas. Va a lastimar a otras personas. Así que tenemos que estar pidiendo al Señor, decir, Señor, limpia mi corazón. Limpia mi corazón, como el salmista David en el Salmo 51. Señor, renuévame, dame un corazón nuevo. Renueva, Señor, mi espíritu. Ayúdame. Y la única forma es rindiéndonos a los pies de Cristo, arrepintiéndonos por nuestros pecados, ir a la palabra de Dios, sentarnos, tener un tiempo serio para poder meditar la palabra del Señor y poder vernos y poder decir, Señor, renueva mi mente para que yo también pueda transformarme y que cuando llegue el momento difícil, el momento de la crisis, el momento de la presión, no salga cosas malas de mi corazón, sino cosas buenas, fruto del Espíritu, que salga amor, que salga gozo, paz, benignidad, bondad, paciencia, todo eso que pueda salir. Pero la única forma es poder renovarnos constantemente nuestra mente y nuestro corazón. Hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a que cada día podamos renovar nuestro corazón y así también abrir nuestros ojos para no estar siendo seguidores de gente ciega, de líderes ciegos, ya sea en las redes sociales, ya sea en la iglesia, ya sea tal vez en muchos otros lugares también. Que podamos siempre pedirle al Señor, abre mis ojos, para que yo también pueda ser, si cada uno siempre tiene alguna influencia sobre otra persona. Entonces, que la persona que nos sigue, tenemos que buscar que no sea ciega. Jesús no quería que la gente ciega le siga. Lo que Jesús hacía es abrirle los ojos espirituales y esa gente le seguía, voluntariamente y por amor. Porque Cristo nos amó primero. Así que hermanos, que Dios nos ayude. Y yo les animo a que estén firmes, renovándose constantemente, abriendo sus ojos y que Dios nos ayude en este tiempo. Que podamos conocerlo más, amarlo más. Y si alguien se ofende por la manera en que pensamos, por la manera que vivimos, por la manera que hablamos conforme a la palabra del Señor, está bien. Oremos para que Dios nos dé paciencia y sabiduría, pero no nos amedrentemos, sino busquemos que esa persona que tal vez se ha ofendido, oremos más bien por esa persona, que Dios obre en su corazón, para quién sabe, tal vez el Señor puede obrar, abrir sus ojos y se dé cuenta y se arrepienta y pueda creer en nuestro Salvador. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. El día de mañana, Dios mediante, seguiremos estudiando este capítulo precioso 15 del Evangelio según Mateo. Bendiciones.